Sean bienvenidos a este tercer video de nuestro curso sobre narcisismo. Tercer video que corresponde a la clase número 2. El primer video era la introducción. El segundo video era lo que es y lo que no es el narcisismo. Y el tercer video es precisamente la segunda clase, las posibles causas del narcisismo. Entonces, es muy importante que tengamos algo en cuenta y yo quiero que nos quede muy claro a todos. En todo este ambiente, en todo este mundo, ¿verdad? De las diferentes condiciones mentales, no hay una regla que diga o es blanco o es negro. Quiero decir, eh, la, el propio nombre de esta clase, posibles causas. No quiere decir que tiene que ser así, solo así y únicamente así. O sea, es posible, porque hay una gran variedad de posibilidades. Hay muchos factores que pueden intervenir en esta situación. Entonces, que tengamos muy claro que necesitamos ser flexibles y no decir las cosas son así y punto. No, las cosas pueden ser así, pero también las causas podrían ser otras. Entonces, de lo que yo voy a hablar hoy es bastante de lo que yo he estudiado, claro que sí, pero también de lo que yo he podido conocer en persona, ¿ya? Situaciones reales, personas reales a las que yo he podido conocer y como sacerdote acompañar y entonces puedo hablar con conocimiento de causa. Pero, repito, en este mundo de la salud mental no existe blanco, negro y se acabó. No, pueden ser las causas más diversas que a veces ni siquiera nos imaginemos. En fin, vamos a hablar de las causas del narcisismo, porque una de las grandes preguntas que me hacen es, ¿la persona nace narcisista o la persona se vuelve narcisista? En fin, vamos a ver las diferentes causas. La primera causa es la causa genética. Hay personas que aparentemente ya nacen narcisistas. Acá podemos pensar en la existencia de una herencia genética. ¿Por qué? Porque existen muchísimos casos de personas narcisistas que tienen algún familiar, principalmente en la línea ascendente, como papás o como abuelos, en fin, algún familiar que también posee esta condición. Entonces, es muy posible que haya aquí un factor genético importantísimo. Yo mismo he conocido el caso de personas, casos muy agresivos de narcisismo, realmente muy agresivos, y que su mamá también lo es, o su papá o su abuelo lo era, en fin. Entonces, sí que puede haber este factor genético. También tenemos otro factor y es el de los padres de familia. Y yo necesito aquí ser muy sincero. En la mayoría de los casos que yo conozco, la principal responsabilidad de un niño volverse narcisista es de la mamá. O sea, generalmente quien hace que una persona se vuelva narcisista es la mamá, pero no quiere decir que solo sea la mamá. Recordemos lo que hablaba hace un momento de la flexibilidad. Puede ser la figura femenina de referencia, pero también puede ser el papá. O sea, o puede ser cualquier miembro de la familia, pero sí es verdad que la mamá tiene un peso muy importante. Entonces, una causa de narcisismo es precisamente cuando la mamá o cuando los papás ponen a su hijo en un pedestal. Lo hacen un pequeño rey con todo lo que esto significa. O sea, hacen lo que el niño dice. Le dan al niño lo que él quiere, cuando él quiere y como lo quiere. Hacen lo que sea para que el niño no se enoje, no se ponga triste, le permiten que haga cualquier cosa. Si el niño se porta mal, no lo regañan, no lo corrigen, más bien parece que le pasan la mano en la cabeza. Si el niño se porta mal en la escuela, si la profesora del colegio le llama la atención, los papás se van a pelear con la profesora para que no le regañe a su niño
Es un niño que va creciendo mimado y al que le dicen cosas como usted es mejor que los demás, usted está por encima de los demás, usted no merece mezclarse con los demás porque los demás no son dignos de usted, usted está en una posición de superioridad. O sea, aquí no estamos hablando del papá o la mamá que refuerzan positivamente los valores en su hijo. No estamos hablando de ese papá o esa mamá que crean en su hijo los valores de la seguridad, de la autoestima, del amor propio. No, aquí estamos hablando de una persona a la que se le está enseñando a creer, a pensar y sentir que ella es más que los demás y que los demás por eso le deben a él un trato especial. Este niño en el futuro va a seguir buscando eso que los papás le dieron cuando niño, eso de estar en un pedestal y permitirle todo, es lo que va a buscar cuando sea adulto. Tenemos también otra posible causa y es el extremo contrario. Un extremo era precisamente esos papás que ponen al niño en un pedestal y lo hacen un rey. Pero también tenemos el otro caso, el del niño que tiene una madre agresiva o unos papás hostiles. El niño que tiene unos padres de familia violentos, exigentes, le maltratan, le pegan, le gritan, no le reconocen sus logros, solamente ven sus errores, le castigan de forma desproporcional con el error que el niño haya cometido. Muchas veces el castigo incluye violencia física, violencia verbal, manipulación psicológica. Entonces, esta es también una posible causa de narcisismo. De hecho, las personas que yo he conocido con esta condición o les hicieron, como decía hace unos minutos, como un rey cuando eran pequeños, o son personas que sufrieron muchísima violencia, maltrato, agresión y hostilidad por parte de su mamá o de sus papás. Hay también otra causa y es precisamente el ambiente hostil. Personas que han tenido que crecer, por ejemplo, en ambientes de mucha violencia, en ambientes de mucha pobreza, atravesando situaciones difíciles, son personas que pueden volverse narcisistas. Y repito, no es una regla. Por ejemplo, yo cuando viví en Brasil y tuve contacto con personas que eran de favelas, ¿verdad? Y crecían en medio de balaceras, en medio del tráfico de drogas, de la prostitución, en medio del hambre, de la violencia. Muchos eran narcisistas, auténticos narcisistas. Pero yo conocí montones de personas que eran de ese mismo lugar, de ese mismo ambiente, y personas súper equilibradas, sin ningún problema en su salud mental, personas buenas, amables, delicadas. Entonces no es una regla, pero sí es mi deber decir que es una posible causa. Un ambiente hostil puede hacer que una persona se haga, en el caso, narcisista. Tenemos diferentes tipos de narcisismo que están completamente relacionados con las posibles causas. Por ejemplo, tenemos el narcisismo grandioso. El narcisismo grandioso es aquel narcisismo que surge en las personas que tuvieron una mamá o unos papás que le hicieron un rey cuando era pequeño. Entonces, esta persona del narcisismo grandioso va a ser una persona completamente extrovertida, una persona desenvuelta, una persona que cuando llega llama la atención de todo el mundo con su presencia, con su postura, con su ropa, con su apariencia física, con su voz, con su forma de hablar, de bromear. Es una persona que es el centro de todas las atenciones. En el fondo, lo que esta persona está buscando es el dominio y la búsqueda de atención. Tiene una sed muy grande de poder. Entonces, es una persona que va a dominar a su pareja, que va a dominar a sus amigos, que va a dominar a sus compañeros de trabajo, que va a dominar a sus empleados, a sus funcionarios, va a dominar a un miembro de su familia. Siempre tiene que ejercer dominio, poder sobre una persona. Y este poder puede ser agresión física, puede ser manipulación psicológica, puede ser un poder sentimental. Es una persona que va a optar por trabajos
o carreras profesionales que le pongan en puestos de poder. Por ejemplo, en el trabajo va a querer ser ascendido a supervisor, a coordinador, a jefe, a gerente. Eh, las carreras profesionales que va a elegir son carreras profesionales que le van a colocar en puestos de poder. No menciono alguna porque tengo miedo que después digan que yo estoy diciendo que tal profesión son narcisistas y no, pero ustedes me entienden. Hay carreras profesionales que te ponen en un puesto de poder, de autoridad, de dominio, y esto les viene muy bien a los narcisistas. También en los grupos de la iglesia son personas que quieren ser el coordinador de tal pastoral, que quieren ser el coordinador de tal movimiento, de tal grupo, y luchan, ¿verdad?, para que el Padre les ponga a coordinar. En los grupos sociales, por ejemplo, en alguna asociación comunitaria, en algún grupo filantrópico, siempre quieren ser los líderes, los que coordinan. Son personas que siempre van a buscar el estatus. Tenemos también otro tipo de narcisismo, y este narcisismo viene relacionado también con una de las posibles causas. Estamos ahora hablando del narcisismo vulnerable, y el narcisismo vulnerable es el narcisismo que se produce cuando el niño tuvo una madre o unos padres hostiles, violentos, agresivos. Entonces, el narcisismo vulnerable, diferente del narcisismo grandioso, es una persona que va a ser más bien introvertida, una persona muy reservada, no llega haciendo escándalo, no llega llamando la atención como el otro, entra calladito, se queda en una esquina, solo observando y, e identificando una posible víctima, pero es una persona muy tranquila y reservada. Tienen un fuerte sentido de suficiencia. Ellos son autosuficientes, no piden ayuda, no necesitan ayuda de nadie, intentan hacer las cosas ellos mismos, y cuando se sienten o se ven amenazados, es ahí que se vuelven violentos. Y tanto en el narcisismo grandioso como en el narcisismo vulnerable, esa violencia puede ser violencia pasiva o puede ser violencia, vamos a decirlo, activa. La violencia activa es la violencia claramente evidente. Violencia física, violencia verbal, cuando hay gritos, cuando hay palabras ofensivas, violencia psicológica, pero es una violencia que cualquiera que la ve sabe que es un acto violento. Pero tenemos también la violencia pasiva, que es lo que llamaríamos el pasivo agresivo. Es la persona que con una sonrisa en el rostro y con palabras muy suavecitas y muy cariñosas te ofende. Por ejemplo, cuando la persona, la persona con narcisismo le dice a su pareja con una gran sonrisa: ay, mi amorcito, mi corazoncito, mi amor, es que de verdad que sos tan estupidito, tan menso, ¿verdad? Tan tonto. Ah, mi amorcito, pero no te preocupes que aquí estoy. Ese tipo de tratos es una forma de ofender, disfrazada de mucho mi amorcito, de mucho cariño, de mucho amor, pero es una forma de agredir de forma pasiva. O por ejemplo, qué sé yo, llega la persona y te dice: mira, te regalo esta blusa o te regalo esta camisa. Es que yo bajé mucho de peso y me queda muy grande, pero bueno, vos como estás así, como estás a vos sí te queda bien. Es una manera, te estoy dando un regalo, pero en el fondo lo que te estoy es ofendiendo por tu apariencia física. Esa es el pasivo agresivo. Entonces en el narcisismo se da mucho la violencia. La persona narcisista es una persona que agrede, que maltrata, porque eso es lo que alimenta su ego, como lo vamos a ver más adelante, pero esa violencia, como ya lo digo, puede ser activa, o sea, aparente, evidente, o pasiva, o sea, es como escondida y se disfraza de amor, de cariño, de cuidado. Por eso, mucha atención, lo hablaremos más adelante también, pero cuando una persona te cuida excesivamente, puede ser una forma también de estar ejerciendo dominio sobre vos. Eh, Su lado oscuro aparece a largo plazo. Entonces, en el narcisismo, sea grandioso, sea vulnerable, la persona no llega ya ofendiendo, maltratando, ejerciendo poder, manipulando psicológicamente. Jamás, 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 jamás. La persona, todo lo contrario.
La persona llega de una forma maravillosa, de una forma agradable, tranquila, logra que te encariñes. Es una persona que se muestra como alguien increíble, maravilloso, perfecto. Y es con el paso del tiempo que comienzan a aparecer realmente sus verdaderas características. Es ahí cuando comienza realmente a mostrar su lado oscuro que no había mostrado. Es una persona que actúa de forma egoísta. Y esto lo vamos a ver, por ejemplo, en la búsqueda del placer. Por ejemplo, cuando vive en pareja, en el acto sexual, únicamente se preocupa por su placer, quiere que la otra persona le cumpla cuando él o ella lo desea, no se preocupa por el placer del otro, le exige a la otra persona incluso que haga cosas que no quiere para satisfacerle, y cuando la persona no cede a tener relaciones sexuales o no cede a hacer lo que le piden, entonces se ofende, se hace la víctima, te hace sentir culpable, que no le querés, que no le amás, por eso me voy a tener que buscar a alguien allá afuera y va a ser tu culpa, no la mía. Es una manera de manipular, es una manera de egoísmo. Otra manera en la que se manifiesta el egoísmo, por ejemplo, solo piensa en sí mismo. Entonces, si hay algo de comer, no te deja algo a ti, se lo come todo él, no piensa que a vos también te podría gustar tal cosa, lo utiliza todo él. Otra forma de egoísmo del narcisista es, por ejemplo, la infidelidad. Ellos no piensan en el daño que te pueden hacer, no piensan en la herida que te pueden ocasionar, ellos simplemente lo hacen y punto. Pero ni se te ocurra a vos serles infiel a ellos, porque ahí va a ser terrible. Sos el peor ser humano del mundo y te hacen sentir como la peor persona. Otra manera también en la que podemos ver la manifestación de una persona narcisista es cuando ven desafiada la visión que ellos tienen de sí mismos. ¿Por qué? Porque recuerda que ellos van a tener dos visiones de acuerdo al origen de su narcisismo. Si si ellos tienen el narcisismo grandioso es porque desde pequeños les pusieron en un pedestal, les trataron como reyes, entonces la visión que ellos tienen de sí mismo es todos están por debajo de mí, son menos que yo y merezco que me traten bien y todos tienen que tener un trato especial conmigo. Entonces eso es lo que ellos van a esperar y lo que ellos van a querer. Cuando vos decís no, no es así, no quiero, no puedo o simplemente no, en ese momento ellos ven desafiada esa imagen, esa autoimagen que ellos tienen, esa imagen que tienen de sí mismos. Y entonces ahí pueden ser personas muy agresivas. La otra situación es, por ejemplo, el que viene como el narcisista vulnerable, que creció en un ambiente hostil, al que le maltrataron. Entonces, la idea que él tiene de las personas es, todos me pueden hacer daño, cualquier persona me puede herir, cualquier persona me puede maltratar y yo no lo voy a permitir. Antes que me hagan eso a mí, se lo hago yo a todo el mundo. Entonces, cuando llega una persona y se le planta y le dice, no, mire, no es así, no porque usted sufrió, usted tiene derecho a hacer sufrir a los demás, porque es que además se justifican, ay, es que pobrecito yo pasé por tanto, pues yo también he pasado por muchas cosas y no por eso ando maltratando a la gente. Entonces no se lo permito. Cuando usted le habla así y él ve desafiada esa imagen que tiene de sí mismo, se vuelve una persona violenta. Ahí saca su agresividad. Eh, Tanto los narcisistas eh, grandiosos como los vulnerables son personas que no tienen empatía o la tienen muy limitada. Entonces no logran nunca ponerse en el lugar de la otra persona. Incluso sienten placer cuando te hacen daño. Dicen cosas que saben que te duele. Hacen cosas que saben que te hieren. Y aún así lo hacen. ¿Por qué? Porque lo que alimenta a un narcisista es tu dolor. Cuando ellos ven que lograron su objetivo de herirte, de ofenderte, de hacerte enojar, ellos se sienten bien. Eso les alimenta su poder. El narcisismo, sea vulnerable o sea grandioso, cuando no se trata de forma profesional, cuando la persona le comienzan a decir, mira, tenés este tipo de comportamientos, tenés estas cosas, por favor, intenta cambiar, y la persona no busca ayuda profesional, cuando no se trabaja o cuando es un narcisismo muy agresivo, entonces se puede llevar incluso a otro nivel,
que es precisamente cuando se convierte en el trastorno narcisista de la personalidad. Y aquí ya estamos hablando de un trastorno, o sea, ya estamos hablando de algo más delicado que necesita verdaderamente, necesita de ayuda profesional. Estamos hablando de una persona que necesita ser acompañado por un psicólogo, necesita ser acompañado por un psiquiatra, en casos necesita medicación, además. Y esto es fundamental, porque cuando estamos hablando de un trastorno, estamos hablando ya de una persona que sufre serias consecuencias en su productividad, en su vida. Estamos hablando de personas que pierden trabajos, pierden relaciones, pierden familias, precisamente por su trastorno. De hecho, por eso se llama trastorno. ¿Por qué? Porque trastorna tu vida. Entonces, ese ya es como el caso, vamos a decirlo así, más extremo del narcisismo y que debe realmente ser acompañado profesionalmente. Es más, cualquier tipo de narcisismo, aunque sea muy leve, si la persona identifica, y este es uno de mis objetivos con este video, no que vos andés diagnosticando a las demás personas, pero si vos te sentís identificado, vos mismo, si vos decís, mira, yo siento que yo me comporto así a veces, no me gusta, pero lo hago. Yo siento que a veces yo me comporto así, busca ayuda profesional. Si un hijo tuyo, si un familiar tuyo, un amigo, quien sea, se comporta así, sin que se sienta apuntado con el dedo, sin que se sienta juzgado, de una manera muy empática, muy delicada, muy asertiva, invítale a buscar ayuda profesional para que no llegue precisamente a convertirse en el trastorno narcisista de la personalidad. Eh, Aproximadamente el 2% de la población son narcisistas. 2% de la población, eso es muchísimo. Y un dato muy curioso, la mayoría de personas narcisistas son hombres, varones. ¿Hay mujeres narcisistas? Claro que las hay, muchísimas, pero son más hombres que mujeres narcisistas. Otro dato importantísimo, el narcisismo únicamente puede ser diagnosticado en adultos, no puede ser diagnosticado en niños. ¿Por qué? Porque el desarrollo de nuestra estructura cerebral es muy complejo. No es que un niño ya tiene su cerebro completamente formado, su cerebro se está formando, se está completando ese desarrollo cerebral. Y muchas veces los niños pueden verse afectados por otras situaciones, por otro tipo de condiciones, por ejemplo el TDAH, o por ejemplo el niño puede tener algún otro tipo de trastorno, como el trastorno, el desafiador opositor, o el niño simplemente puede estar llamando la atención delante de una situación, una separación de sus padres, alguna situación en su casa, y puede tener conductas que a veces el niño no sabe regular sus emociones, no sabe expresar lo que está sintiendo y a veces lo hace de una forma malcriada o de una forma agresiva. No es culpa, es un niño y entonces le pueden poner la etiqueta de narcisista cuando realmente no lo es. Entonces, por eso el narcisismo necesita ser diagnosticado a partir de una evaluación y en adultos únicamente, en adultos. Y esto nos tiene que quedar clarísimo a todos. Queridos amigos, estas son las posibles causas del narcisismo. Espero que pueda haberles ayudado esta segunda clase y nos vemos en la próxima clase. Solamente quería pedirles un favor muy grande. Si creen que este video puede ayudar a otra persona, compártanlo, por favor. Y por favor también inscríbanse en mi canal de YouTube. Eso me va a ayudar muchísimo también a crecer por este medio. Muchas gracias a todos y nos vemos en la próxima clase, si Dios lo permite. Hasta luego y de verdad, muchas gracias. Chao.